SER Podcast. Durante el primer año de la pandemia, los 23 principales milmillonarios españoles vieron crecer su riqueza en un 29%. Y mientras, más de 1 millón de personas cayeron en la pobreza severa. Son datos que ha publicado hoy Intermón. Y un asunto de fondo en España: ¿qué hacemos contra la desigualdad? Que es la verdadera brecha que tenemos ahora mismo en nuestro país. Este asunto lo vamos a analizar esta noche en el Ágora de Hora 25 con Carmen Calvo, con Pablo Iglesias y con José Manuel García Margallo. ¿Cómo combatir la desigualdad? Y también antes, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, en Hora 25 de los negocios, lo vamos a abordar con el economista Thomas Piketty. Vamos a emitir una entrevista con este economista francés referente sobre las políticas contra la desigualdad. Al final lo que va a pasar es que habrá mayorías políticas para que los ricos paguen, como ocurrió en la Revolución Francesa, cuando la solución a una gran crisis de deuda fue acabar con los privilegios fiscales de la alta aristocracia. Hoy tenemos una nueva aristocracia financiera que ha construido sus propios privilegios y creo que esto cambiará. Y el caso Djokovic llega a la política española, a pesar de que Australia lo ha echado, a pesar de que Francia ha anunciado que no le dejará jugar el Roland Garros mientras no esté vacunado. Aquí en España, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que Djokovic, bienvenido. Tampoco cabe ignorar que no a Djokovic, a pesar de lo que ha sucedido en Australia y en Francia, donde tampoco se le va a permitir participar en Roland Garros, de acuerdo a la normativa interna francesa, sigue siendo en estos momentos el número 1 del mundo y por tanto yo creo que junto con el resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open, yo creo que es un elemento publicitario y de reclamo precisamente para garantizar que ese Mutua Madrid Open tenga el éxito de público que habitualmente tiene todos los años. Han generado muchísima polémica estas palabras del alcalde de Madrid. Hasta su socia de gobierno, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha tenido que salir al paso esta tarde diciendo que Djokovic ahora mismo es un reclamo para el movimiento antivacunas. A mí me preocupa que haya gente tan señalada y que tan popular que estén difundiendo tesis antivacunas. Y me parece que es un reclamo del antivacunismo ahora mismo. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice: las normas sanitarias están para cumplirse. Quiero además recordar las palabras de Rafa Nadal, un extraordinario tenista, que cuando surgió la polémica de Djokovic recordó el sufrimiento que está provocando esta enfermedad, que está dejando fallecidos. Creo que con el absoluto respeto y sin ánimo de polemizar, cualquier persona, se llame de una manera u otra, tenga el oficio que tenga, o sea deportista de alto nivel o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país. Normas que aquí en España a día de hoy no impiden la entrada de Djokovic, aunque esté sin vacunar. Puede venir, al ser un deportista de élite, presentando una PCR negativa o un certificado de que ha pasado la enfermedad. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La policía ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor del lanzamiento del palo que impactó en el futbolista del Sevilla, Joan Jordán. Queda en libertad con cargos por desórdenes públicos y lesiones y se le propone para una sanción por infracción a la ley del deporte. Mientras tanto, el Sevilla ha emitido un comunicado en el que tilda de desafortunados e inaceptables ciertos comportamientos de algunos miembros del Real Betis Balompié. Y el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Como mínimo hasta el miércoles pocas novedades esperamos en la situación meteorológica, es decir, el tiempo se mantendrá soleado la mayor parte del tiempo, pero también frío, especialmente durante las noches y al empezar las mañanas. La situación de las últimas horas de Canarias, con lluvia que en algunos casos acumula ya cantidades de 80 litros por metro cuadrado, va a la baja. Las próximas horas irán desapareciendo las precipitaciones y aflojando el viento. Y mañana en la mayor parte del país, como hoy, muchas horas de sol, ambiente plenamente invernal a primeras horas, durante la tarde al sol y con poco viento, el ambiente será mucho más agradable. Empieza Hora 25. Y esta noche estará aquí la ministra responsable de Vivienda, Raquel Sánchez. El gobierno iba a aprobar mañana la ley que permitirá regular los alquileres, pero ya les contamos que el Consejo General del Poder Judicial ha obligado a retrasar esa aprobación porque la semana pasada el Pleno tumbó el informe del ponente que proponía avalar esa ley. La tumbaron y por lo menos ahora va a tener que esperar el gobierno a recibir el informe del Consejo General del Poder Judicial por lo menos hasta el 27 de enero. El gobierno no tiene por qué aplicar lo que le diga el Consejo. Tiene que esperar a que el Consejo le envíe un informe, a que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie, porque el informe es preceptivo, pero el informe no es vinculante, así que el Gobierno no tiene por qué aplicar la previsible negativa del Consejo General del Poder Judicial a esa ley que impulsa el Ejecutivo. Esperaremos al informe que emita el Consejo General del Poder Judicial, lo miraremos con absoluto respeto, miraremos efectivamente todas las cuestiones técnicas que quieran plantear, pero el compromiso del Gobierno de España es de
construir este quinto pilar del Estado del Bienestar, de redoblar el esfuerzo público, el compromiso público con la política de vivienda en nuestro país, y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, la ley se retrasa por el movimiento del Consejo General del Poder Judicial, pero Unidas Podemos también está responsabilizando a su socio de gobierno, al Partido Socialista. Acusan a la ministra Raquel Sánchez de tardar demasiado en enviar la norma al Poder Judicial para que emitiera su informe. Alejandra Jacinto es la portavoz de Podemos. En todo caso, creo que habría que preguntarle a la ministra del Partido Socialista a qué se debe ese retraso de un mes para llevar el texto legal al Consejo General del Poder Judicial. Poder Judicial del que Podemos pone en duda la independencia. No es descabellado pensar que algo ha tenido que ver la mano invisible de las élites del ladrillo en este cambio de parecer dentro del Consejo General del Poder Judicial. Le preguntaremos a la ministra Raquel Sánchez aquí en Hora 25 a partir de las 9:30, las 8:30 en Canarias. Y por lo que también le han preguntado esta tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido por la ofensiva del PP contra el reparto de fondos europeos, ofensiva judicial. La Comunidad de Madrid ha llevado al Tribunal Supremo parte de ese reparto de los fondos europeos. Otras autonomías populares, como Galicia, amenazan con hacer lo mismo y Pedro Sánchez les ha pedido: no hagamos de los fondos europeos una cuestión partidista. Hagamos de los fondos europeos una oportunidad de país. Precisamente los fondos europeos han ocupado hoy buena parte de la conversación entre Pablo Casado y el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, que ha asegurado que ese dinero no está llegando bien a las pequeñas empresas. También ha dicho que el principal partido de la oposición debería participar en el reparto de los fondos. Casado y Garamendi han escenificado hoy, han hecho esfuerzos por escenificar su buena relación, dicen, pese al acuerdo de los empresarios con el gobierno para la reforma laboral y pese a que el PP viene siendo muy crítico con Garamendi, desde que incluso llegó a decir que no le parecía mal que el gobierno indultara a los presos independentistas. Garamendi ha tirado incluso hoy de metáfora. Una de las cosas que más me ha alegrado es con quién comparto la mesa. Quiero empezar dando las gracias a Antonio Garamendi. Jamás la COE nos ha dado ninguna indicación y jamás el Partido Popular se ha puesto en contacto con la COE más que para agradecer la labor que está haciendo por todos los españoles. Igual tendríamos que acabar haciendo como John Lennon y Yoko Ono. No sé quién sería John Lennon y Yoko Ono, de subir a una habitación y estar una semana y recibir a la prensa para que vieran que efectivamente esa relación es así. Y en plena precampaña en Castilla y León están empezando a desfilar ante el juez los responsables del Partido Popular de Salamanca. Hoy le ha tocado declarar al actual presidente, imputado en la causa que investiga las primarias en las que ganó el actual presidente Alfonso Fernández Mañueco. Salió elegido como líder del partido. Investiga es de dónde salió el dinero con el que los afiliados morosos regularizaron de golpe su situación para poder votar en esas primarias en las que ganó Mañueco. Radio Salamanca, Jesús Martín. En el último momento, Javier Iglesias ha recurrido a efectos adversos de la vacuna contra la COVID para declarar por videoconferencia. Una burda triquiñuela, según el abogado de la acusación, Francisco Martín del Río. Que como estaba un poco afectado por la vacuna y tal, pues en fin, para mi modo de ver, pues una triquiñuela, o sea, pues para no venir aquí a dar la cara. Se ha negado a declarar a la espera de que se resuelvan los recursos que ha presentado el Partido Popular y además ha evitado el paseillo frente a los juzgados. Tanto el presidente provincial del PP como el propio Partido Popular estaban citados para declarar por un posible delito de financiación ilegal en las primarias de 2017. Proceso que aupó a Fernández Mañueco a la presidencia del partido en Castilla y León. Por cierto, posiblemente hayan escuchado las palabras del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, este fin de semana en el Congreso del PP en Castilla y León, implorándole casi a Mañueco que saque un buen resultado en las próximas elecciones de febrero, que abra, por tanto, un buen ciclo electoral para el PP, porque el siguiente es él. Por Dios, saca un buen resultado y que tengamos una mayoría suficiente, que lleguemos a las elecciones andaluzas con una mayoría suficiente, por Dios. Estas palabras le han dado munición política hoy al previsible socio de gobierno, o ya veremos de qué, pero previsible socio en Andalucía a futuro, que es Vox. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Sí, en Vox se relamen cuando oyen a Moreno Bonilla rogando a su partido que saque un buen resultado en Castilla y León. Para ellos es la evidencia del miedo que les tienen. El PP aspira a sumar más que toda la izquierda junta para neutralizar a los de Abascal el próximo 13 de febrero, pero Vox asegura que ese escenario no se va a producir y van a por todas en Castilla y León. Distintos dirigentes consultados por la SER afirman que su partido va a conseguir representación en todas las provincias y no se descarta en absoluto entrar en el Ejecutivo. Una fuente próxima a Abascal explica que ya no estamos en el escenario en el que se consideraba que entrar en los gobiernos autonómicos podía
podía perjudicarles. En Andalucía las expectativas de Vox son aún mayores, con la candidata in pectore Macarena Olona. En las últimas generales se quedaron a 7.000 votos del Partido Popular y a ese dato se agarran para sostener que en Andalucía puede producirse un sorpaso. Y una voz política más del día, la del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, esta mañana en Canal Sur, encendida, cerradísima defensa del rey emérito Juan Carlos I. En este momento no está acusado por ningún tribunal, además si estuviera acusado, con mayor razón tendría que estar aquí. Por tanto, es incomprensible. Es muy difícil que la gente entienda que estén condicionando al gobierno de España algunos de los partidos que están ahí en el Parlamento Nacional y que, sin embargo, el jefe del Estado durante 40 años pues esté en Abu Dhabi sin que se sepa exactamente por qué. Realmente yo no conozco ningún precedente en ningún lugar del mundo de una situación como esta. Me parece profundamente injusto. De la pandemia es noticia de esta tarde. Cataluña, que es un toque de queda como tal, lo va a levantar a partir de este viernes. Era lo esperado y el Govern asegura que lo hace ante la ralentización de la sexta ola. Sexta ola que sigue, eso sí, sumando muchos más contagios y muertos. Isabel Villar. Sí, en concreto 331.000 nuevos contagios desde el viernes, según los datos del Ministerio de Sanidad. La incidencia sube 200 puntos el fin de semana y está en 3.397 casos. Sanidad, como decías, notifica 234 nuevas muertes por coronavirus desde el viernes y además el porcentaje de camas de hospital ocupadas por pacientes con coronavirus está en el 15%, que es en riesgo muy alto. En todo caso, estamos contando hoy, y lo pueden leer en cadenaser.com, la información de Mariola Lourido de cómo solo 6 comunidades comunican al Ministerio los positivos que salen de los test que nos hacemos en casa, los autotest de antígenos, los de la farmacia. Solo 6 comunidades comunican al Ministerio como positivos estos test y el resto de territorios reporta al Ministerio únicamente los contagios confirmados por los servicios sanitarios o por las farmacias acreditadas. Y esto distorsiona muchísimo la fotografía real de los casos de COVID que se notifican durante esta sexta ola. Quien se ha hecho una foto certera hoy es Intermón Oxfam, que asegura que la pandemia ha ampliado la desigualdad en España. Las 10 personas más ricas del mundo, no solo en España, también en el resto del mundo, las 10 personas más ricas del mundo, que encima han multiplicado su fortuna desde el inicio de la pandemia, tienen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres. Sira Valdés. La brecha de la desigualdad se ha ampliado hasta tal punto que Oxfam calcula que si se estableciera un impuesto del 99% sobre el beneficio adquirido solo desde que comenzó la pandemia y solo a esos 10 mayores 1.000 millonarios, podrían pagarse las vacunas y servicios de salud pública para toda la población mundial y aún les quedarían 8.000 millones de dólares. Pero no solo ellos han incrementado su patrimonio. Las 2.755 personas más ricas tienen ahora 5 billones de dólares más que antes de la pandemia. Su riqueza se ha incrementado más que en los últimos 14 años juntos, más que en ningún año desde que hay registros, mientras que 160 millones de personas han caído en situación de pobreza y el 99% de la población mundial ha reducido su poder adquisitivo. Y aquí en España el Govern balear va a obligar a cambiar 300.000 camas de hotel entre este año y el que viene para que sean elevables, para que las camas se puedan levantar y así facilitar el trabajo de las camareras de piso, para que no tengan que estar agachándose a limpiar debajo de los colchones, sino que las camas se puedan elevar. La medida forma parte de la nueva ley turística del gobierno de Francina Armengol. Radio Mallorca, Mame Municio. El Govern quiere vender Baleares como el mejor destino sostenible social y medioambientalmente. Bajo esa premisa, la nueva ley turística va a velar por la protección en salud para las 20.000 camareras de piso de las islas, con cambio de camas a mecánicas o eléctricas y un estudio de las cargas de trabajo. Se van a destinar 55 millones de euros de los fondos europeos para ayudar en estos cambios. La presidenta Armengol. Nuestra reforma incorpora una medida social de gran impacto. Los hoteles de nuestras islas deberán modernizar sus habitaciones para ofrecer camas elevables, que contribuirán a reducir radicalmente los accidentes y patologías laborales de las camareras de piso. En lo medioambiental, Baleares dirá adiós a elementos de un solo uso por biodegradables y la información en papel por códigos QR. Los hoteles deberán poner en marcha un plan de circularidad sobre energía y residuos. Viaje.
Hora 25 en Ser Podcast. Si la tensión en Ucrania sigue sin aflojar, desde Madrid, desde España, el nuevo canciller alemán Olaf Scholz, que esta tarde se ha reunido con Pedro Sánchez aquí en la capital de España, Olaf Scholz ha lanzado un importante aviso a Vladimir Putin. Le ha dicho que una agresión a Ucrania traería graves consecuencias. Scholz ha reclamado a Putin que dé pasos inequívocos hacia la desescalada en la frontera con Ucrania, donde Moscú tiene apostados decenas de miles de soldados. Es una situación que, según el canciller alemán, supone un peligro para la soberanía de Ucrania. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha dicho que suscribe esas palabras y ha hecho también un llamamiento a la desescalada de la tensión en la zona. Y también es noticia de esta tarde, finalmente, la maltesa y antiabortista Roberta Metsola, que forma parte de los populares europeos, será la próxima presidenta del Europarlamento. Los socialistas han confirmado hoy que van a votar su candidatura justo el día en el que el Europarlamento rendía homenaje al fallecido David Sassoli. La votación será mañana y, como digo, la noticia de esta tarde es que los socialistas, después de muchas dudas en los últimos días, finalmente sí van a apoyar a la candidata de derechas, la maltesa Roberta Metsola. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Por la mañana sí, con los votos socialistas confirmados no habrá segunda vuelta para satisfacción de un Partido Popular que, símbolo del único país que con Polonia penaliza con cárcel el aborto, aunque según el presidente del Grupo Popular es, por su edad, un ejemplo de modernidad. You know that if Roberta Metsola will be elected tomorrow, then she will be the youngest president ever. Será la presidenta más joven de la historia, lo que describe bien la razón de esta candidatura para colocar en el cargo a una mujer. Después de 20 años, dice Weber, presidente del Grupo Popular, sacando pecho porque su partido tiene a 2 mujeres en la presidencia de las instituciones, donde los socialistas se quedan sin ninguna presidencia, dando además la espalda a la izquierda y a los verdes tras este pacto con populares y liberales. Y en Francia, un tribunal de París ha condenado al ultraderechista candidato a las próximas presidenciales, Éric Zemmour, a una multa de 10.000 euros por incitar al odio racial. En concreto, lo condenan porque hace 2 años dijo en un programa de televisión que los menores migrantes que llegan solos a Francia son ladrones, asesinos y violadores. Es la tercera vez que la justicia condena a Zemmour por cargos similares. Corresponsal en París, Sara Canals. Buenas tardes. Una pena que coincide con lo que exigía la Fiscalía y que Éric Zemmour, quien no ha estado presente en el proceso, y ha asegurado que piensa recurrir. Su primera reacción, además, ha sido arremeter contra la justicia, tachando la condena de ideológica y estúpida y propia de un sistema que, ha dicho, fabrica delitos de opinión de forma industrial. Aún así, el periplo judicial de Zemmour no termina aquí. Este jueves volverá a ser procesado en apelación por haber dicho hace 3 años que el mariscal Pétain salvó a judíos franceses, y la semana que viene se le juzgará por infracción de derechos de autor por su vídeo de lanzamiento de campaña, en el que se utilizaron 114 secuencias sin ningún tipo de permiso, entre ellas fragmentos de películas o programas de televisión. Es uno de los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial quién traicionó a Ana Frank y a su familia para que los nazis descubrieran dónde se había escondido en Ámsterdam. Un equipo de historiadores ha dado hoy una respuesta posible. Otro judío, un notario judío que conocía a la familia y que desveló dónde se ocultaba a cambio de garantizar su propia seguridad. Dani de la Fuente. El 4 de agosto de 1944, los nazis se encuentran escondidas en el anexo de una casa hoy convertida en museo en Ámsterdam. Los deportan a campos de concentración donde Ana muere. Desde entonces ronda la misma pregunta. Anne Frank wurde verraten. ¿Quién traicionó a Ana Frank? We called this case a frozen case. It wasn't a cold case, it was frozen. Vince Pankow, agente jubilado del FBI, dice que era un caso sin respuesta. Ahora ha colaborado en esta nueva investigación que ha durado 6 años y que apunta a un notario judío de Ámsterdam, Arnold van den Berg. The motive in the case of Arnold van den Berg was... Lo hizo para proteger a su mujer y a sus 3 hijas de ser deportadas. Traicionó a la familia Frank. El padre, Otto, conocía por una nota anónima la identidad del traidor, pero lo ocultó por temor. Es la teoría más probable después de analizar 66 gigabytes de documentación en torno a la traición a uno de los rostros más conocidos y leídos víctima del holocausto nazi. El reto de invertir en anuncios siempre... Y esta tarde hemos conocido que la policía ha conseguido
detectar la situación concreta de una chica menor de edad, colgando la propia policía en sus redes sociales fotos de la habitación de una niña que podría estar siendo víctima de abusos a través de Internet. Han pedido colaboración ciudadana para dar con la menor y la respuesta ha sido tal que en solo 3 horas han conseguido ponerse en contacto con los familiares de esta niña. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de nuevo la colaboración ciudadana ha funcionado a través de un tuit en una investigación abierta de pornografía infantil que sigue la unidad de ciberdelincuencia y que está actualmente judicializada. La policía tenía imágenes de una habitación infantil donde se estaba grabando a una menor. Ha difundido 3 fotografías en las que se ve, por ejemplo, la pared decorada con 4 búhos de papel y una medalla deportiva, una puerta de una habitación cerrada con unas perchas de vestir y bolsos o unos pomos de un armario con adornos de forma de corazón. Los familiares de la menor ya han sido avisados y la investigación, que está judicializada, continúa abierta. Y a esta hora, como todos los días, la mirada de Xavi Vidal Folk. Si un día viajan a Ámsterdam, vayan al Museo de Ana Frank, a la que fue casa familiar de aquella niña judía que, escondida con su familia, estuvo más de 2 años en un zulo escribiendo su diario. Fue delatada y descubierta y acabó asesinada en los campos nazis de la muerte, Auschwitz, Bergen-Belsen. Léanlo y denlo a leer a los chavales. En casa se le aprecia especialmente, tiene los honores y el respeto de los grandes libros, con la Biblia, el Quijote y el Capital, más que por su excelencia, que también la tiene en el campo literario, porque se eleva a testimonio ingenuo y brutal de la humanidad y de la brutalidad humana. A quienes hayan vivido esa experiencia y a quienes vayan a tenerla, les impresionará lo que hemos conocido hoy, que los Frank fueron denunciados a la Gestapo por un notario, también de la tribu, también judío, un hombre pulcro, discreto, seguramente amigo o al menos conocido, que entregó a los Frank para salvar su propia vida. La periodista y filósofa Hannah Arendt escribió en 1961 sobre la banalidad del mal. Aludía a que los perversos muchas veces no parecen malvados, sino que se comportan solo como burócratas grises, metódicos, sumisos, obedientes. Alguien debería escribir sobre la trivialidad del egoísta. Trivialidad, sí. Homicida, también. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.